9 de diciembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Jimena Peña, asambleísta de Alianza País por los Migrantes de Estados Unidos y Canadá, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente de las reformas electorales. Las reformas están a consideración del veto del presidente de la República. Eliminan el voto entre listas, dejan solo la plancha, suprimen el método de Hunt y habrá control a los candidatos en el gasto electoral. Lo vamos a conversar. También estará con nosotros Fernando Santos Albite, exministro de Minas y Petróleo. El anuncio del gobierno para realizar ventas de spot de crudo de exportación cubre hasta el próximo gobierno y es una cantidad ínfima porque el crudo sigue pignorado a la deuda china. Se debe renegociar la deuda con ese país. Lo analizamos y además estará Héctor Yepes, asambleísta de Creo y miembro de la Comisión Ocasional Multipartidista que está investigando los hechos de violencia en la protesta social de octubre. Se determinan responsabilidades en infiltrados correístas, en anarquistas de alquiler, en dirigentes, en bases indígenas, en autoridades de gobierno y fuerza pública ante la evidencia de los videos. Lo vamos a conversar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día, buenos días a todos. Las reformas electorales están para el veto modificatorio o la promulgación que decida el presidente. Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, ponente del proyecto de ley de reformas electorales. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Perdón, que no oigo. No escucho. A ver, corrige el audio. Bueno, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Estamos corrigiendo un tema de audio en nuestra conexión para nuestros estudios con Quito. En pocos minutos estaremos entrevistando a Jimena Peña, asambleísta de Alianza País por los Migrantes por Estados Unidos y por Canadá, y además ella es presidenta de la Comisión de Justicia. Conversamos con ella en pocos minutos. Nos confirman si nos vamos a una pausa comercial para regresar con ella. Producción me confirma, o si tenemos ya solucionado un problema de audio para conectarnos con nuestros estudios. Superado el problema técnico, vamos con la entrevista. Las reformas electorales están para el veto modificatorio o la promulgación que decide el presidente. Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, ponente del proyecto de ley de reformas electorales. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos ven dentro y fuera del país. Se eliminó el voto entre listas que junto con el voto en plancha multiplicaba el voto que vale 1, pero se dejó como opción el voto en plancha, el preferido de los grandes partidos. Veamos el siguiente video. De un plumazo, votan Nebot alcalde, Ron y Bombón a la prefectura. Todititito, las 6, Madera de Guerrero. Todito, todito 35, todito, todito, todito 35, todito, todito, todito 35. El voto en plancha favorece el régimen de partidos, la partidocracia, que técnicamente significa el gobierno de los partidos, con juramentos de lealtad que también practicó Alianza País, con la variante de partido único y multiplicidad de movimientos provinciales. La reforma favorece a los partidos o a los dueños de los partidos.
Un eje transversal de la reforma, Alfredo, en efecto, es el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Si bien la lista bloqueada y cerrada promociona, en efecto, el voto en plancha, el afán o el espíritu de la reforma es promover que el ciudadano vote por una propuesta programática presentada por la organización política para evitar los personalismos que tanto mal le han hecho a la política ecuatoriana. Cuando había la lista abierta, se daban algunos temas, Alfredo, como por ejemplo el canibalismo político que se daba dentro de los candidatos de una misma lista. El quinto quería entrar primero para garantizar un espacio o una curul. Si es que nosotros promocionamos el voto en plancha, podemos evitar ese canibalismo político que afectaba a los integrantes de una misma lista. Así como, por ejemplo, si usted iba a las campañas cantonales, encontraba que había una campaña por cada concejal. Es decir, se promocionaba la imagen del candidato y no necesariamente se promovía la propuesta con los ciudadanos. Por eso es que en esta reforma la Asamblea Nacional le ha apostado a una lista bloqueada y cerrada que tiene un fin, en efecto, de fortalecer las organizaciones políticas con la finalidad de distanciar la política ecuatoriana de lo que han sido los personalismos y los cacicazgos dentro de las organizaciones políticas. Bueno, pero sí hay personalismo, porque el líder del partido sirve de remolcador para toda la lista y nada se exige respecto a la costumbre de los partidos de postular a talentos deportivos, a talentos de pantalla y reinas de belleza para mezclarlos con desconocidos. Esto es complemento de la plancha. Podría ser que en efecto todavía existe el personalismo. Sin embargo, cuando el ciudadano haga su elección, lo hará por todos los candidatos de la lista. Y en efecto lo que se desea es que más allá de promocionar estos talentos que bien puede tener un candidato, lo que se promocione sea la propuesta programática que ese candidato, más allá de sus actividades que haya realizado antes de ser candidato, pues presente a la ciudadanía. Por otro lado, se elimina el método de Hunt para evitar aplanadoras parlamentarias de mal recuerdo como la IDDP de 1988, la PSCDP de 1988 y la del Partido Único de Alianza País 2013, pero se critica el fraccionamiento que desfavorece la gobernabilidad. Hay otras soluciones, por ejemplo, primero, elección de asambleístas en segunda vuelta. Segundo, un piso para el Webster escogido como método de repartición de escaños. Y tercero, eliminación de todo método de repartición de escaños con pequeños distritos, con un solo ganador para que la representación popular sea más genuina y con paridad de género, un hombre y una mujer, y que no dependa la paridad de los dueños de los partidos. ¿No se consideró estas alternativas? ¿Las puede considerar el presidente? Mire, hubieron varias alternativas durante esta instancia de segundo debate. Sin embargo, tuvimos una limitación clara, y es que iniciamos este proceso de reforma con un informe de segundo debate ya aprobado y con un segundo debate en curso. Hubieron propuestas por integrantes del Consejo Nacional Electoral donde planteaban incluso el método de Jare y el método de Webster combinado dependiendo de los territorios electorales. En ese sentido, lo que hizo la Asamblea fue privilegiar el cambio al método de Webster para fortalecer la proporcionalidad, la representatividad de nuestro sistema electoral. Entiendo que hay preocupaciones en torno a cómo esto puede afectar la gobernabilidad, pero por ejemplo, Alfredo, ¿qué significa la gobernabilidad? En la asamblea anterior tuvimos una bancada legislativa de 100 asambleístas y recuerdo que en ese momento las leyes no se aprobaban ni siquiera con 100 votos, porque muchos de los legisladores a veces estaban fuera del país y no se contaba con el voto de la oposición, porque al haber una mayoría abrumadora ya no importaba mucho la opinión del diverso. En esta Asamblea Nacional, recordará usted, tuvimos también una bancada mayoritaria a través del método de Hunt. Yo pregunto, ¿ha facilitado eso la gobernabilidad? Cuando vemos ahora que esa bancada mayoritaria se partió por intereses políticos de un líder y vemos, por ejemplo, que pese a esa dificultad, las leyes ahora en la Asamblea Nacional se aprueban con más de 100 votos.
¿Por qué? Porque esto permite el consenso, el diálogo, la escucha a todos los sectores del país. Al no tener ninguna bancada legislativa, una mayoría abrumadora, esto obliga al diálogo y al consenso, y es lo que hemos visto, mire, en una reforma tan compleja que muchos daban que no iba a darse. Pese a eso, hemos podido llegar a consensos porque ha habido esa habilidad de escucha y ese anhelo de legislar, Sí, no necesariamente con una ideología, pero por ejemplo, legislar a favor del país. Hay minorías mayoritarias, es decir, que a veces cuando existe una mayoría móvil, existen bloques de a uno, o uno de un bloque o dos, que es un voto que resulta más importante que un bloque entero, porque ese voto es el que decide lo que va a pasar en la Asamblea. Mire, indudablemente siempre va a haber ese riesgo y ya está demostrado con el ejemplo que le di que el método realmente no va a hacer una diferencia. Lo que tenemos aquí que fortalecer como ecuatorianos es la organización política, como desde las organizaciones, desde la base de estas organizaciones se promocionan candidatos que vengan dispuestos a defender una propuesta programática, que venga a defender ciertos valores éticos que son irrenunciables. Una reforma muy importante es al gasto electoral. Se sube el límite, se permite aportes ciudadanos de personas naturales, se establece responsabilidad de candidatos, se pretende eliminar el inútil control post-mortem, se bancarizan ingresos y egresos. ¿Cómo se asegura el control en tiempo real? Mira, hay una serie de mecanismos precisamente enfocados en evitar el financiamiento oscuro de la política ecuatoriana, precisamente porque no queremos ver los errores que se han cometido en el pasado. Por ejemplo, en este tema del control que usted menciona, en la reforma se establece que el control durante la campaña sea cada 15 días, con el fin de que los candidatos y las organizaciones políticas vayan reportando esta información oportunamente para que los controles que se han establecido a través, por ejemplo, de un sistema interconectado de datos con Fiscalía, Contraloría, UAFE y la función electoral pueden en efecto tener respuestas oportunas si es que hubiera un exceso. ¿Y el que se atrasa, por ejemplo, le impiden que siga la campaña o qué hay? Mire, en esta reforma modificamos fuertemente el título 4 del Código de la Democracia, que en efecto hace una nueva clasificación de la dosimetría de la norma. Dentro de la norma vigente existían conductas que eran sancionadas, pero que no había una sanción específica que le permitiera al Tribunal Contencioso Electoral sancionar estas conductas. Ahora hay conductas que se clasifican desde leve, grave y muy grave. En el caso de las sanciones muy graves, pueden ser sanciones pecuniarias de 21 salarios básicos unificados a 70, con la posibilidad de la destitución si es que la infracción la comete un funcionario, o la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años. Bueno, pues veremos qué pasa en las próximas elecciones. Ver para creer. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias también. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Fernando Santos Alvite, exministro de Minas y Petróleo. El gobierno anunció ventas de spot de crudo. Son ínfimas porque el crudo es dado en prenda de deuda a China. Vamos a analizarlo al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Petroecuador tendrá 20 millones de barriles de crudo Oriente en venta directa spot, con lo que estima ingresos por 950 millones durante 4 años. Fernando Santos, exministro de Minas y Petróleo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días también. El gobierno habla de un premio de 71 centavos que le permite tener mejores ingresos. Y eso es bueno, pero son 20 millones que representa una parte muy pequeña de nuestras ventas de petróleo. No podemos más porque ya está todo comprometido. Así es, usted lo ha dicho. Mire, nosotros exportamos el Ecuador 140 millones de barriles de crudo cada año. Esta venta de 20 millones se hace en 4 años. En el 2020 vamos a vender 1.400.000 barriles a la compañía Shell.
En el año 21, otro 1.400.000 barriles. O sea, el 1% de la producción, de la exportación del año 20 y 21, la venderemos a la compañía Shell. Para el año 22 y 23, los 17 millones de barriles restantes, si hay disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los señores chinos y tailandeses en el próximo año y en el subsiguiente seguirán llevando el 99% del crudo de exportación. Ok, pero sobre eso que se llevará, la adjudicación entonces que se dio es solamente lo que respecta a Shell y de estos años, porque hace falta que para los próximos se llegue a liberar ese petróleo, pero luego el precio entonces es en función en qué con lo que se está cerrando. Así es, mire, el problema es que con los señores chinos y tailandeses que se llevan el 99% de nuestro crudo, tenemos una fórmula bastante inconveniente. Por eso es que el ministro anterior, Pérez, y el actual ministro, ante el clamor ciudadano, le dicen, señores, ustedes que se llevan todo nuestro crudo de exportación, por favor, permítanos vender directamente un pequeño saldito. Eso es lo que se llama, los señores chinos nos liberan nuestro crudo. Cuando sacamos este crudo, esta pequeña cantidad en licitación, siempre obtenemos muchísimo mejores precios. Obtenemos esta vez, mientras les estamos vendiendo a los señores chinos y tailandeses el crudo ecuatoriano con un descuento del crudo de Texas WTI menos $3, la compañía Shell nos paga el WTI más 70 centavos. Siempre hay una diferencia de 3 o 4 dólares cuando vendemos nosotros mismos, pero lamentablemente los contratos que se firmaron en tiempo del presidente Correa nos dejan atados y solo podemos tener acceso a una pequeñísima ¿qué cantidad. capacidad de acción tenemos? Ecuador ha realizado 10 ventas de spot desde septiembre del 2017, hablan de ingresos de más de 1.400 millones de dólares, pero si realmente quieren conseguir esos mejores precios para el petróleo, maximizar esos ingresos que se obtienen por la exportación de crudo, hay que renegociar con Petrochina, con Petrotailandia, con el Banco de Desarrollo de China, liberar el petróleo comprometido antes. ¿Eso es posible? Es posible, mire, hay dos posibilidades, ¿verdad? La una, decirles, señores, ustedes nos están utilizando una fórmula que nos perjudica. Acepten la fórmula de mercado. Cada vez que saquemos el spot y obtengamos un mejor precio, páguennos esos precios. Es decir, ajustense al mercado. Esta es la una posibilidad. La segunda posibilidad es librarnos de este yugo, de esta cadena que tenemos con estos señores comprándolos la deuda. Mire, Estefanía, les debemos apenas 3.000 millones de dólares. Es el saldo. Nos prestaron mucho más, pero les hemos pagado y que les debemos son 3.000 millones de dólares. Eso significa 60 millones de barriles de crudo. Si fuera precio de mercado, pero si fuera precio de mercado esos 60 millones, porque en realidad es mucho más. Sí, pero pongamos como ejemplo, porque ese es el precio base. Serían 60 millones, son apenas 5 meses de exportación. En cambio, tenemos comprometidos 4 años más, casi 50 meses más. ¿Cuál es el problema? Con los contratos con China, que por supuesto son secretos, no los conoce nadie y debería alguien ya hacerlos públicos, dicen que cuando contraemos una deuda les pagamos en crudo, ¿verdad? Pero que por cada barril que utilizamos para amortizar la deuda tenemos que venderles 5 barriles más, obviamente al precio inferior al del mercado que ellos nos pagan. Entonces las dos soluciones son, primera, pedirles a los señores chinos y tailandeses, ajustense al precio del mercado, llévense todo el crudo, quizás, pero páguenos al precio del mercado o librarnos de esta deuda, que es peor que la deuda de independencia. Cuando usted dice eso de secreto, es decir, se pusieron las excusas en su momento para que estos acuerdos de 4 partes o el otro tipo de acuerdos que teníamos con el banco en China prácticamente no se conozcan, pero este gobierno llegó ofreciendo transparentar justamente todos estos procesos, primero para saber cuánto mismo les debemos, cuál es nuestro petróleo comprometido y luego qué es lo que no están haciendo y podrían hacer para que mejoren o sean favorables para el Ecuador esas condiciones. ¿Eso entonces no se ha dado?
Así es. Mire, inclusive el primer paso que usted menciona no se ha dado. El señor Contralor actual, el doctor Celi, creó una comisión de ciudadanos eminentes, Walter Spurrier, el excontralor Corral Borrero, Mariana Yepes, Eduardo Valencia, personas de primerísima clase intelectual y moral, y se creó una comisión dentro de la Contraloría para analizar estos contratos secretos. Todavía no hay resultados, todavía no se conocen los contratos, no se les ha dado a la luz pública. Entonces, lo que uno sabe es por oídas, como se dice, que tienen estas cláusulas tan perjudiciales para el país. Sí se puede conocer qué pasa cuando se dan estas ventas de spot, cuando hay 51 empresas interesadas y se pueden negociar en estas mejores condiciones, pero esa comercialización, digamos, se le cedió prácticamente a China y sigue el negocio de la intermediación. Es cierto que es de siempre, pero otra cosa es los negociados por la intermediación. Los intermediarios se jactan de decir que no tienen nada que ver con Petroecuador porque le compran a China, pero ¿a qué precios? Vende Ecuador a China primero y luego en toda la cadena, al que le resulte conveniente al intermediario que ya tiene acordada su compra desde que sale de Petroecuador, que tiene gente en Petroecuador y por cada dólar está afectando al Estado ecuatoriano. Pero eso que ya se conoce a voces, ¿sigue o qué se ha hecho al respecto? Mire, no se ha hecho nada. Cuando se divulgó al mundo los papeles de Panamá, aparecieron compañías que servían de intermediarias para la venta del crudo ecuatoriano a China con algunos dólares de comisión. Eso se conoce, pero no se ha tomado ninguna acción. Mire, los intermediarios en el petróleo sí son necesarios, porque las grandes compañías no compran todo el crudo que refinan de una vez, porque la demanda es estacional. Usted, por ejemplo, en el verano, en que todo el mundo sale de vacaciones, la demanda se incrementa exponencialmente. Cuando en el otoño la demanda baja. Entonces las compañías compran pues una cantidad básica, y cuando hay estos picos de demanda, piden a los intermediarios que les consigan. Entonces es un mercado equilibrado. El ser intermediario no es malo, no es como en la agricultura, que el pobre agricultor vende la cebolla a 10 centavos y el intermediario la vende en la ciudad a $2. No es así. Los márgenes de los intermediarios petroleros son muy bajos. Pero lo importante es la transparencia, que el Ecuador venda. Pero hay un ratito, aparte de la transferencia, los márgenes cuando son pequeños, cuando en verdad está funcionando un sistema de intermediación, no cuando, por ejemplo, un Estado se está viendo afectado vendiendo a menos de lo que debería vender para poder beneficiar el negocio de los intermediarios, para perder su capacidad de comercialización y cederle algo más, que fue, por cierto, el motivo por el que el expresidente Correa dijo que se tenían que acabar las intermediaciones, que tenía que salir todo con licitación, pero luego en letras chiquitas inventaron el pretexto para poder adjudicar directamente a dedo. Usted lo ha dicho, siempre la licitación es la única manera de obtener el precio justo. El contrato a dedo ya de por sí es perjudicial. Mire, el Ecuador tiene registradas 51 compañías interesadas en el crudo ecuatoriano. ¿Y por qué está el crudo ecuatoriano de moda, pongámosle así? Porque no es de muy buena calidad frente al WTI, porque es un crudo pesado. Las refinerías, especialmente en los Estados Unidos, que es nuestro mercado natural, necesitan del crudo liviano de los Estados Unidos o que viene del Medio Oriente y mezclarlo con pesado para así sacar la gasolina, el diésel, el fuel oil que venden. Pero hay un problema en el mundo. La principal proveedora de crudo pesado es Venezuela, que hasta hace pocos años producía y exportaba 2 millones de barriles por día. Hoy 0 barriles de crudo pesado de Venezuela van a las refinerías americanas por las sanciones del presidente Trump. Entonces, como el crudo ecuatoriano es sustitutivo del venezolano, se vuelcan a comprarnos. Se está vendiendo como la última Coca-Cola en el desierto, pero eso no reflejan los señores chinos, eso sí reflejan las licitaciones. El ministro Pérez, cuando sacó una licitación,
logró un premio sobre el WTI para el crudo ecuatoriano de $3. Este gobierno ha sacado 70 centavos de premio, que también es positivo. Entonces, lo importante son las licitaciones. Saquemos al mercado de licitación transparente y competitivo nuestro crudo y que los chinos se ajusten ese precio y todos quedamos felices. Son las propuestas de Fernando Santos, exministro de Minas y Petróleo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. A usted, 7:34. Vamos a una pausa y al regresar estará Héctor Yepes, asambleísta de CREO, integrante de la Comisión Legislativa que investigó la violencia en los disturbios de octubre. El informe está listo. ¿Qué responsabilidades se establecen? En pocos minutos de eso, no se vayan. La comisión de la Asamblea que investigó la violencia de infiltrados indígenas, fuerza pública y ciudadanos en las protestas sociales de octubre tiene ya listo el informe respectivo. Falta acordar conclusiones. Héctor Yepes, asambleísta por CREO, integrante de la comisión. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días a todos los ecuatorianos. En los disturbios hubo violencia de todos, porque la violencia genera violencia. Vamos por grupos. ¿Cuál es la responsabilidad o cuál sería la responsabilidad de infiltrados, correístas y anarquistas de oficio y de alquiler que no luchan por una ideología? En primer lugar, aquí en la comisión tenemos que tener claro que nuestro objetivo no es perseguir o defender a alguien, no es tomar un bando ni venir a jugar a la política con un tema tan delicado. Aquí el país merece la verdad completa e imparcial. Aquí hubo una protesta social legítima contra un decreto, a mi juicio, torpe, donde se impactó el bolsillo de las familias ecuatorianas al subir el pasaje de transporte público, pero evidentemente, y eso ya está clarísimo, aquí también hubo violencia organizada. Cortar el agua 4 días en Ambato, atacar cuarteles militares, interrumpir la producción petrolera, atacar ambulancias, agredir a mujeres policías, por ejemplo en el estadio de Calderón, donde una gente fue manoseada. Eso no son actos de protesta legítima, eso es violencia y además, como explicaba el ministro de Defensa, incluso había una organización cuasi militar con varias líneas. Pero los han de identificado ataque. en la investigación, hay evidencia de los videos, o sea, están presos, están detenidos, ¿en qué situación se encuentran? Ahí vienen los problemas, Alfredo. Si bien esto es evidente ante el país, por parte de las autoridades de gobierno, de la inteligencia policial y militar, no hemos recibido, y ya ahora que concluye la comisión, la individualización de las responsabilidades, porque aquí todos vimos lo que pasó, lo que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿quién fue? ¿Quién es responsable? Esa tarea le corresponde ante todo determinar al gobierno nacional. Y hasta ahora yo... Bueno, pero la decirlo, comisión puede establecer indicios, por ejemplo, los indígenas. Hay una diferencia entre dirigentes y bases. ¿Cómo participaron los dirigentes y las bases? En los videos se ve la participación de ellos. Ellos participaron en la protesta, según los relatos que tenemos, hay bases indígenas que estuvieron involucradas en actos violentos. Sí, también se habla mucho de encapuchados. Ahora, ¿quiénes son esos encapuchados? Es lo que nosotros esperábamos recibir, esa información de parte del gobierno nacional que maneja la inteligencia estatal. Hasta ahora, y ojalá eso pronto cambie, pero hasta ahora yo no puedo decir que hayamos recibido esa información de manera concreta. Bueno, eso es lamentable porque esa gente es así como un gasfitero, como un electricista, son sicarios, asaltantes que se los contrata para que hagan un oficio, ¿no? Ahora, y dentro de esto, la responsabilidad de la fuerza pública, de comandantes y de tropa. ¿Cuál fue? ¿Qué existió? ¿Existió una disposición del comandante y una ejecución diferente de la tropa? No tenemos nosotros evidencia de eso, Alfredo, y en esto permítame ser muy cuidadoso con las palabras de lado y lado, porque son temas muy delicados,
nosotros no hemos recibido evidencias de que haya habido una orden de arriba de atacar a la población. Lo que sí está claro es que hubo exceso por parte de la fuerza pública. Déjenme ilustrar esto con dos ejemplos. Uno, el reporte de Fundamedios. César Ricaurte, cuando fue a la comisión, nos dice, hubo 61 agresiones a periodistas físicas. La mitad vinieron de los manifestantes, la otra mitad vino de la fuerza pública. El señor Vladimir Viteri, que fue a la comisión, dueño de un fogón cerca de la asamblea, nos contaba que un día le atacaron el negocio los manifestantes, otro día la fuerza pública, y le ofrecieron un crédito para poder levantarse, lo cual hasta ahora ha sido puro cuento. La realidad es que aquí hubo mucha violencia de lado y lado, y en el caso de la fuerza pública, tenemos 11 personas que han perdido el ojo, entre ellos el señor Julio Toroche, que era parte de una brigada médica que atendía tanto a civiles como policías y que lamentablemente, según relatan varias fuentes que perdió el ojo estuvieron presentes... por el disparo de una bomba lacrimógena, porque se ha visto en las manifestaciones de Chile y de otros países, de Brasil, de que la fuerza pública no utiliza armas letales, pero como la violencia genera violencia y tienen que defenderse de la agresión, usan, por ejemplo, las bombas lacrimógenas, que no son letales, para dispararlas a la altura de los ojos. Entonces hay muchas coincidencias. ¿Cuántos ciudadanos perdieron los ojos? Según el reporte que hemos recibido, 11 ciudadanos han perdido el ojo. Y, a ver, uno puede utilizar un arma no letal, pero si uno utiliza un arma no letal de manera que cause una lesión permanente o de manera que cause la muerte, y por lo menos la ministra de Gobierno en la comisión admitió que 2 muertes sí han sido violentas, todavía no sabemos si las totales son 8 o 10, y eso debe ser esclarecido. Ahí estamos hablando de un exceso en el uso de la fuerza y en algunos casos de un uso letal de la fuerza. Pero en el caso de los ciudadanos, curiosos y manifestantes, porque se supone que es una protesta social, había ciudadanos. En efecto, hubo entre ellos víctimas también. Claro que sí, y a veces en los propios relatos de agentes de la fuerza pública contaban, estaba la gente organizada y luego salía la gente del barrio. Y claro, esto provocaba que la situación se salga de las manos. Yo creo que eso es en gran parte lo que ocurrió. Aquí fruto de una medida altamente impopular, que por cierto también hay que destacar, este gobierno que no ha hecho ni una obra reconocible, lo único que se esperaba era que dialogue. Y no dialogó previamente sobre la medida más importante. ¿Y cómo se repartieron las víctimas entre los diversos actores? O sea, los violentos, los correístas, los indígenas, los curiosos. Nosotros tenemos una distinción en cuanto a las víctimas. En cuanto a los agresores, no existe aún, lamentablemente, por parte del gobierno nacional, una determinación clara. En cuanto a las víctimas... Pero tampoco de la comisión, estamos hablando... pues. Pero la comisión tiene evidencia, en los videos se ve claramente, en los que están con poncho, los que no tienen poncho, quiénes son los que disparan, en eso se ve. Sin duda, Alfredo, pero si hay una persona encapuchada en un video, a partir del solo video, no se puede determinar si esa persona es, por ejemplo, parte de los mismos indígenas que está encapuchado o es una persona de afuera, es un ecuatoriano, es un extranjero. Para eso se supone debería actuar los organismos de inteligencia del Estado que maneja, en este caso, el gobierno. Pero en cuanto a cifras, hablamos de 1.500 heridos en total, de los cuales 400 serían policías, entre 8 y 11 muertos, y yo creo que esto es lo más grave y lo más urgente de esclarecer, porque aquí la pérdida de vidas humanas es mucho más grave que cualquier perjuicio material o económico, y aún todavía no hay claridad sobre la causa de esas muertes, y tiene que haber la garantía de investigaciones imparciales para que no sean los mismos que podrían ser responsables de esos hechos los que investiguen quién cometió aquellos delitos. Héctor Yepes, asambleísta por Creo, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la información en Contacto Directo. Buenos días.